Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11 al 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amados hermanos en Cristo y público en general, la palabra que el Señor envía a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis se puede aplicar a cualquier iglesia en cualquier época. Los que se llaman a sí mismos judíos, es decir, los religiosos que se menciona en la palabra que se le da a la iglesia en Esmirna, han existido desde los días del Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Sucede lo mismo con la sinagoga de Satanás. También han continuado las persecuciones, pruebas y tribulaciones que el diablo envía al pueblo de Dios, arrojándolos a la cárcel, y proseguirán hasta el día en que el Señor regrese en el aire para llevarnos junto a Él. Donde quiera que el Evangelio se predique en el nombre del Señor, sobre todo cuando el poder de Dios se manifieste, se presentarán esos llamados judíos o religiosos. Procurarán impedir que el Evangelio se propague y calumniarán a quienes manifiesten ese poder. Por eso he explicado la palabra que el Señor le envió a la iglesia en Esmirna en relación a la misión que esta iglesia va a realizar en Corea del Norte. Ahora bien, no estoy diciendo que esta palabra se refiera exclusivamente a la misión que se le ha asignado a esta iglesia en Corea del Norte. Más bien, explica la situación que puede ocurrir en cualquier lugar donde se predique el Evangelio y donde se manifieste el poder de Dios. Lo importante es que comprenda que el diablo y Satanás se opondrán a la difusión del Evangelio, especialmente si éste va acompañado de las grandes obras del poder de Dios. Deberá estar alerta y orar siempre para superar cualquier obstáculo. La iglesia en Esmirna es un modelo para todas las iglesias que atraviesen por esta situación. La iglesia en Esmirna sufrió diversos problemas y dificultades por creer en el Señor Jesucristo. Hubo trabas de esos llamados judíos y asimismo tribulaciones y persecuciones del diablo y Satanás. El Señor, sin embargo, les dio una palabra de aliento. Les dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ya habían padecido por el nombre del Señor y sufrirían
más tribulaciones y persecuciones por el diablo. No obstante, el Señor no los consoló diciéndoles: yo conozco tus obras y sufrimientos, soporta con paciencia un poco más. Más bien les dijo: sé fiel aún más, hasta la muerte. Lo hizo porque quería que recibieran mayores bendiciones y recompensas. Con toda seguridad, la iglesia en Esmirna será recompensada en el cielo por todas esas pruebas, tribulaciones y persecuciones que sufrieron por el nombre del Señor. Pero solo soportar y superar las dificultades y pruebas no es algo por lo que Dios deba alabarlo. Y es porque hacer lo que se supone uno debe hacer no es algo que deba ser reconocido. Solo cuando haya hecho más de lo que tiene que hacer, entonces será digno de elogio. Hermano, es totalmente natural que los hijos de Dios atraviesen por pruebas y dificultades por creer en el Señor. Por lo tanto, a fin que la iglesia en Esmirna recibiera una mayor bendición y recompensa, el Señor no los consoló, más bien los instó a continuar con estas palabras: sé fiel hasta la muerte. Ahora bien, ya les he explicado que ser fiel hasta la muerte no significa solo fidelidad carnal. La palabra de Dios nos anima a luchar contra el pecado hasta el punto de morir y a despojarnos de toda forma de maldad y hacer morir nuestro ego o yo. Espiritualmente, eso quiere decir que debemos poner nuestra fe y confianza únicamente en la palabra de Dios, que es la verdad, y permanecer por completo en ella. Cuando cumple con todo esto y además le añade fidelidad física, entonces eso se convertirá en verdadera fidelidad espiritual que le significará una perfecta recompensa. No importa cuánta fidelidad carnal tenga, no alcanzará la perfecta recompensa. La corona de la vida será dada a aquellos que son fieles espiritualmente hasta la muerte, y ellos podrán ir al tercer reino de los cielos o a una mejor morada. Sin embargo, aunque existe en la palabra una promesa como esta, no les será de ningún beneficio para aquellos que no abren sus oídos para escuchar. Juan capítulo 10, versículo 3 y 4 señala al respecto: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Del mismo modo, solo las ovejas que pertenecen al Señor reconocerán la voz del pastor, es decir, del Señor, y lo seguirán. Asimismo, los que han recibido el Espíritu Santo llegarán a ser hijos de Dios, y el Espíritu Santo morará en su corazón, y escucharán y obedecerán su voz. La primera parte de Apocalipsis capítulo 2, versículo 11 señala: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí, cuando se menciona el que tiene oído, no se refiere al oído físico, se hace alusión al oído espiritual que los hijos de Dios que han recibido el Espíritu Santo deben tener para escuchar su voz. Hermano, usted debe poseer este oído espiritual, debe poder oír y discernir la verdad. Todos debemos tener estos oídos espirituales que puedan oír la voz del Espíritu Santo, que nos conduce a la verdad y nos lleva a conocer el corazón y la voluntad de Dios. Solo entonces podremos realmente escuchar la palabra de Dios, y cuando la escuchemos podremos también entender su significado espiritual. Por cierto, este oído espiritual que puede oír y entender la palabra de Dios y que escucha la voz del Espíritu Santo será tan fino o agudo
en la misma medida en que se reduzca la maldad en su corazón. En otras palabras, a menor maldad en su corazón, más agudo será su oído espiritual. Por otra parte, en la misma medida que haya maldad en su corazón, ese oído espiritual estará tapado. Y si está bloqueado por el pecado, no podrá entender la palabra de Dios ni podrá escuchar la voz del Espíritu Santo. En cambio, escuchará la voz de Satanás. Sin embargo, a pesar que al principio no puede escuchar claramente la voz del Espíritu Santo, ya que todavía tiene maldad en su corazón, en la medida en que obedezca la palabra de Dios predicada desde este altar solo con un sí y un amén, podrá alcanzar el nivel para escuchar claramente la voz del Espíritu Santo. Entonces tendrá la capacidad de discernir todo de acuerdo a la palabra de Dios y podrá superar cualquier prueba, dificultad o tentación. También podrá derrotar toda obra de maldad y de mentira. El Señor dice que esta clase de cristiano que se despoja de la maldad del mundo y vive en la verdad de acuerdo a la palabra de Dios es el que vence. Todos ustedes son vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Y agrega que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La pregunta es, ¿qué cosa es la segunda muerte? Hermano, si hay una muerte segunda, eso significa que hay una primera muerte. La primera muerte se refiere a la muerte física, esto es, cuando la vida terrenal o física llega a su fin. Y la segunda muerte se refiere a la muerte cuando el espíritu va al fuego eterno del infierno que nunca se apagará. Sobre esto, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 al 15, declara: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, incluso si su nombre ha estado escrito en el libro de la vida, si Dios lo borra, simplemente ya no estará más allí. Repito la escritura: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Su nombre, mi nombre y los nombres de todos los creyentes están escritos en el libro de la vida, y las recompensas que recibirán se decidirán de acuerdo a ello. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán juzgados por otro criterio. Por eso, insisto y persisto en decirles que no deben cometer ningún pecado de muerte. Si lo hacen, lo más probable es que no puedan arrepentirse, ya que Dios no les dará el espíritu de arrepentimiento. Aunque su nombre esté escrito en el libro de la vida, al cometer esta clase de pecado de muerte, su nombre será eliminado de este libro y sus pecados serán anotados en otros libros. Cuando los cristianos se arrepienten y se apartan del pecado, son perdonados. No obstante, el pecado de muerte no podrá ser perdonado y le será retenido. Y más tarde, en el día del juicio final, será juzgado por él. Los que viven en la mentira, en la maldad y no por la palabra de verdad, es decir,
Los que no vencen ni superan las pruebas pasarán por la segunda muerte, que significa que serán arrojados al lago de fuego eterno, que nunca se apagará, donde ni aun el gusano se quemará. Por otra parte, los que escuchan y viven la palabra de Dios, esto es, los que están firmes en la fe y oran sin cesar, superarán toda prueba y dificultad y no pasarán por la segunda muerte, sino que irán camino de la vida eterna. Por ello, el camino que conduce a la salvación es estrecho. No es una senda ancha donde pueda gozar de los placeres mundanos. Reitero, el camino hacia la salvación es una senda angosta. Espero, sinceramente, que ninguno de los que están escuchando este mensaje pase por la segunda muerte, sino que todos lleguen al reino de los cielos. Igualmente, es mi deseo que ninguna de las almas que Dios me ha encomendado se pierda, sino que las pueda conducir a todas al cielo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cuando el Señor regrese para llevarnos y separe el trigo de la paja, todos ustedes lleguen a ser trigo y así puedan disfrutar del banquete de las bodas del Cordero con el Señor. Estimado público, a partir de ahora hablaremos de la iglesia en Pérgamo. La iglesia en Pérgamo recibió palabras de elogio y de reproche. Esta iglesia fue alabada por mantener la fe a través de numerosas pruebas y persecuciones, pero también se le reprendió porque algunos de sus miembros cedieron a la tentación de Satanás, comprometiéndose con el mundo e introduciendo en la iglesia pensamientos mundanos que conducían a la muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 menciona al respecto. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Aquí, la espada aguda de 2 filos representa la palabra de Dios. Y Hebreos capítulo 4, versículo 12 añade, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora bien, el que tiene la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de 2 filos, es nuestro Señor Jesucristo, tal como declara la primera parte de Juan capítulo 1, versículo 14, que cita, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús, es decir, el Señor, es uno con Dios, quien es la palabra misma. Por lo tanto, el Señor representa la plenitud de la palabra de Dios. Tal vez se pregunte, ¿cómo es que esta palabra, que es más cortante que toda espada de 2 filos, puede obrar en nosotros? Hermano, la palabra de Dios es viva y tiene vida. Solo la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando creemos y vivimos por esa palabra, ella obrará en nosotros. El Salmo 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, todos tenemos un deseo en el corazón. Amén. Le pregunto, ¿no cree entonces que todo lo que tiene que hacer para recibir las peticiones de su corazón es deleitarse en Dios? Es así de simple. No obstante, usted no vive su vida cristiana de esta manera. Cuando enfrenta una prueba o aflicción, su cara cambia. Ya no tiene alegría ni agradecimiento y ninguna esperanza por el reino de los cielos.
Si vive una vida cristiana activa, comprometida y esforzada, llegará al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto y se deleitará en Dios. Entonces, no lo dude, recibirá las peticiones de su corazón. Si realmente cree en esta palabra, por favor, en base a ella, encuentre lo que más le agrada a Dios y hágalo. A Dios le agrada la fe, tal como señala Hebreos capítulo 11, versículo 6, y asimismo se complace en los que andan en perfecto camino, como declara Proverbios capítulo 11, versículo 20. En otras palabras, Dios se complace cuando usted muestra su fe. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes creyeron verdaderamente mi testimonio cuando se los compartí? Solo unos pocos lo hicieron. Alguien me vino a ver hoy y me dijo que estaba muy enfermo. Añadió que lo primero que quiso hacer fue ir al hospital, pero luego cambió de opinión y vino para que orara por él. Hermanos, cuando alguien se enferma, lo primero que se le viene a la mente es ir al hospital. En 1990, muchos de los líderes de la iglesia me vieron morir, pero ningún miembro de mi familia se atrevió ni aún a sugerir que se me llevara a un hospital. Nadie en mi familia pensaba en ello. Cuando mi segunda hija fue atropellada por un carro y mi hija mayor tenía tumores y llagas en todo su cuerpo, nunca pensé en recurrir a un médico. Esto sucedió cuando aún era estudiante del seminario antes de fundar esta iglesia. Había regresado a casa luego de haber estado orando en la montaña y encontré, repito, a mi hija mayor con ampollas en todo el cuerpo. Era un verano bastante caluroso, no teníamos aire acondicionado y ella no podía mover su cuerpo. Cada vez que la tocaba salía sangre de sus llagas, pero jamás pensé en llevarla a un hospital, tampoco mi esposa. Cuando mi tercera hija, la pastora Sujin Lee, se desmayó a causa de una hemorragia cerebral, no pensamos en ir al hospital. Esto es fe. Si tiene esta clase de fe, podrá agradar a Dios. Por esta fe, lo imposible se hace posible y todo lo que hace prosperará. Como realmente creo que nada es imposible, veo todas las cosas por fe y hago todo por fe. Nunca recurro a los métodos del mundo ni pido ayuda a otras personas, sino que dependo totalmente del todopoderoso Dios, que todo lo puede. Entonces, todo se hace de acuerdo a mi fe. Pero muchos no muestran su fe cuando enfrentan una prueba. La mayoría dependen del mundo. Por ejemplo, si sangra, es fácil detener la hemorragia si aplica la ciencia médica moderna. Sin embargo, cuando me desangré hasta morir, no quise ir a un hospital. ¿Saben por qué? Porque Dios es mi Padre y mi Señor, y sé que Él es todopoderoso. He orado siempre declarando esto. ¿Cómo podría entonces acudir a un hospital? Si lo hubiera hecho, sería un mentiroso. Preferiría morir. Si usted puede mostrar esta clase de verdadera fe, le pregunto, ¿qué cosa le resultaría imposible? Volviendo al mensaje, Dios se complace con la fe que menciona Hebreos capítulo 11, versículo 6, y Él asimismo se agrada con los que caminan en perfección, como señala Proverbios capítulo 11, versículo 20. Dios igualmente ama a los que viven en la verdad, es decir, a los que son fieles en su servicio, tal como declara Proverbios capítulo 12, versículo 22, y se deleita con la oración de los justos y rectos, como expresa Proverbios capítulo 15, versículo 8. Si usted es fiel, justo e íntegro, esto es,
si no tiene ningún deseo de engañar a su prójimo y enfrenta una situación, por ejemplo, en la que puede perder un par de millones de dólares y aún así mantiene sus principios y no evita afrontar esa pérdida ni intenta sacar algún provecho de ella, entonces Dios se complacerá con su fidelidad y rectitud. Una vez que complace a Dios, se acabarán todos sus problemas. Todo lo que tiene que hacer es amar a Dios y ser amado por Él. Hermano, si Dios se agrada en usted, me pregunto, ¿qué meta no podrá alcanzar? Si hace esto, Dios se complacerá en usted y entonces seguramente le dará los deseos de su corazón. Ustedes ya han probado que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, el Señor dice que esa palabra viva penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Desde que Adán pecó, el espíritu del hombre ha estado como muerto dentro del alma, pero ese espíritu volverá a la vida si la palabra de Dios penetra el alma. Originalmente, el hombre era espíritu viviente, pero cuando su espíritu murió, se volvió un hombre carnal. Su alma lo controló. Era un hombre controlado por su alma y no por su espíritu. Ya les dije lo que significa que el espíritu está muerto. Quiere decir que el espíritu está confinado o encerrado dentro del alma y no puede hacer nada. Por eso se dice que el espíritu está muerto. En la medida en que la palabra de Dios penetre el alma, es decir, en el grado en que quebrante el alma que ha mantenido enclaustrado su espíritu, ese espíritu revivirá más rápidamente y su fe crecerá y se fortalecerá más. Es porque la palabra de Dios penetra el alma y hace que el espíritu se active. Luego penetra las coyunturas y los tuétanos. Desde el punto de vista físico, la coyuntura es la parte del cuerpo donde se unen dos huesos. Tal vez se pregunte, ¿cómo es que la palabra de Dios puede penetrar una coyuntura? Aquí, una articulación o coyuntura espiritualmente significa un patrón de pensamiento. Esto es, un marco de referencia que se forma en base a su propio pensamiento. Este patrón se forma en base a todo lo que ha visto, ha oído y ha aprendido, es decir, en base a mentiras y falsedades. No obstante, deberá poder discernir la diferencia entre su arrogancia o lo que usted considera justo de su propio patrón o marco de pensamiento. Arrogancia o su propio criterio de justicia es insistir en que siempre tiene la razón. Les hago una pregunta. ¿Saben por qué discuten los matrimonios? Lo hacen porque cada uno insiste en tener la razón. Antes de casarse no lo hacían. Como estaban enamorados, solo mostraban su lado bueno y creían que su pareja iba a ser el perfecto cónyuge. Sin embargo, una vez casados, la situación cambia. Cada uno empieza a insistir en lo que considera es correcto y justo. Por lo general, es el marido quien primero tiende a imponer su propio criterio. Piensan que sus esposas deben servirles y lo deben hacer bien, pero cuando ellas no lo hacen, comienzan los problemas y las discusiones. Ese propio concepto de lo que es justo hace que cada uno piense que está en lo correcto. Lo mismo se aplica a esta iglesia, así como a todas las iglesias filiales y asociadas y a todos los hermanos, misiones y asociaciones. Debido a su propio concepto de lo que es correcto, no está en paz con otros hermanos en la congregación. Y cuando no hay paz, Satanás comenzará a interferir y no habrá más avivamiento. No debe hacer esto en la iglesia.
Hasta que alguien no sea completamente transformado por la verdad, cada uno tendrá su propio criterio de lo que es justo y correcto. Repito, mientras no cambien por la verdad, usted tendrá su propio concepto de lo que es justo o correcto. No obstante, incluso este patrón de pensamiento también estará impregnado de la falsedad del mundo. Y como se le enseña estas falsedades como si fueran verdad, uno llega a tener su propio criterio de lo que es justo y correcto según un determinado patrón o modelo. Pero cuando empieza a escuchar la verdad de la palabra de Dios, la llega realmente a entender y entonces podrá empezar a despojarse de su propio criterio de justicia que va en contra de la verdad de Dios. Sin embargo, a veces le será difícil encontrar lo que hay que cambiar. Por eso, tampoco le resultará fácil despojarse de su propio patrón de justicia. Es porque el patrón de pensamiento se determina luego que se ha formado su propio concepto de lo que es justo. En otras palabras, la estructura de pensamiento es una forma de criterio propio que cada uno cree es la norma correcta de comportamiento de acuerdo a su razonamiento. Usted tiene su propio concepto de lo que es justo y cuando ese concepto se convierte en su norma segura de comportamiento, eso llega a ser su propia estructura de pensamiento. Para algunos, su personalidad se convierte en esa estructura de pensamiento y para otros es el conocimiento adquirido. Lo mismo viene a ser con los modales. Dependiendo de cómo crecen y de lo que aprenden, eso determinará sus modales y cada uno creerá que esa es la forma correcta de comportarse. Pero si va a otros países, verá que cada nación tiene sus propias normas de educación o modales diferentes a las suyas. Lo que a usted le parece correcto, tal vez no lo sea en otros países. Por eso, no debe insistir en imponer sus propios modales. Por ejemplo, darse la mano. Usted puede pensar que dar la mano en forma suave y moviéndola ligeramente es la manera correcta. Sin embargo, si viaja a otros países, le pueden estrechar fuerte la mano y agitarla vigorosamente dependiendo de lo emocionado que se sientan. Y aún en otros solo le dan la mano con mucha suavidad y no la mueven del todo. También sucede lo mismo con la forma de saludar. Bueno, hay una forma más o menos general. No obstante, cada país tiene su propia forma de saludo. Un ejemplo, ¿no han visto cómo los invitados del extranjero que vienen a esta iglesia me abrazan en vez de darme la mano para saludarme? Algunos cruzan la cara de esta manera, otros me abrazan primero, luego me dan la mano y después me saludan con palabras, pero cuando están emocionados, el saludo también cambia. En conclusión, no deberá aferrarse a su propio patrón de pensamiento. A veces, la cultura, sus gustos o sus propias acciones se pueden convertir en un parámetro o norma de comportamiento. Por ejemplo, alguien puede tener un modelo de cómo cree debe ser un hombre de espíritu. Por cierto, hasta que ese parámetro o modelo se forme, creerá que muchas cosas que hace son las correctas. Es decir, estará formando su propio concepto de lo que es justo. Este es el caso de aquellos que no han llegado al nivel del Espíritu perfecto. Todos los que llegan al nivel del Espíritu viven la palabra de Dios y son apacibles y humildes, pero se quedan en el nivel del Espíritu. No entran al nivel del Espíritu perfecto. Han formado su propio concepto de justicia. En base a estos criterios propios, forman su propia idea de cómo debe ser un hombre de espíritu. Más aún, podrán imponer su propio concepto de lo que es justo a los demás, transmitiéndoles una sensación de malestar u opresión. Lo malo
es que no se darán cuenta de lo mal que hacen sentir a los demás. ¿Saben por qué? Porque tienen su propio criterio de lo que es correcto y creerán que tienen la razón. Pensarán que están haciendo lo correcto y están diciendo la verdad. A pesar que otros se sienten mal debido a ello, no se darán cuenta. Por lo tanto, impondrán su propio criterio y crearán dificultades a los demás. Podrán juzgar y condenar a quienes piensan o actúan en forma opuesta a su propio patrón de pensamiento. Pensarán que es lo correcto y creerán que los demás no conocen la verdad. Juzgarán y condenarán. Esto significa que todavía habrá mentira y maldad en su corazón, pero no se darán cuenta de ello y juzgarán y condenarán de acuerdo a su propio criterio de justicia. Incluso si han llegado al Espíritu, no estarán en paz con los demás. A veces, algunos aparentan no imponer su propio criterio y pareciera que no tuvieran conflictos con los demás, aun cuando tienen un fuerte patrón de pensamiento. Sin embargo, este tipo de personas no dejan hablar a los demás y critican y reprenden de acuerdo a su propio concepto de justicia, por lo que no pueden encontrar su verdadero yo y así les resultará difícil cambiar. Tienen una forma de pensar muy obstinada, pero no la impondrán a los demás. Por ello, no tendrán conflictos con otros. Parecerá que están bien, pero a causa de su propio concepto de lo que es correcto, no aceptarán los consejos de los demás ni sus exhortaciones. Así que no podrán darse cuenta de su verdadero yo o ego. Hermano, debes saber aceptar los consejos de los demás a fin de encontrar su verdadero yo. No obstante, algunos rechazarán esto y simplemente ignorarán a los otros. Me pregunto, ¿quién podrá hacer que estas personas hallen su verdadero yo? Deberán tratar con alguien con mucha más autoridad, quien les señalará sus errores y así podrán darse cuenta de ellos. Pero no les será fácil encontrar a esa persona. Les será difícil hallar su verdadero yo y desperdiciarán muchos años confesando que aman a Dios, pero solo de labios. Deberían escuchar la palabra de Dios y recibir su gracia, y luego podrían cambiar. Por eso, deberá por todos los medios romper su propio patrón de pensamiento, y esto solo será posible por la palabra de Dios. Hay quienes tienen un marco de pensamiento muy fuerte que no deja lugar a la palabra. No obstante, Dios nunca forzará la puerta de su corazón ni hará entrar a la fuerza la palabra. Es porque eso iría contra la justicia de Dios. Si Dios forzara la palabra, ¿acaso Satanás no reclamaría porque sería ir en contra de la justicia? Es decir, no sería justo. Solo cuando alguien voluntariamente abre su corazón y acepta la palabra de Dios, podrá entrar esa palabra. Esa es la forma en que obra la justicia. Por ello, siempre y cuando reconozca que tiene un patrón de pensamiento y esté preparado para aceptar la palabra de Dios con humildad, no importará lo fuerte que sea su forma de pensar, la palabra de Dios la podrá derribar. Ahora bien, está escrito que la palabra de Dios penetra los tuétanos. La médula o tuétano es una sustancia suave que se encuentra dentro de los huesos. Espiritualmente significa la maldad que está profundamente arraigada en su corazón. Al igual que la médula que se encuentra en lo profundo de los huesos, así también la raíz del mal se encuentra en el corazón del ser humano. En otras palabras, la médula se refiere al mal que se esconde en el interior del corazón. La naturaleza de maldad pertenece a esta médula espiritual. Solo la espada de la palabra de Dios podrá penetrar
lo profundo de esa maldad oculta. Pero eso no quiere decir que la palabra de Dios puede penetrar incondicionalmente en las coyunturas y tuétanos. La palabra debe ser espiritualmente suficiente para examinar incluso las articulaciones y la médula. Y aquel que entrega la palabra debe tener la autoridad de la palabra. Retomando el mensaje, el Señor, quien tiene el poder de la palabra de Dios, que es más aguda que espada de dos filos, habla a la iglesia en Pérgamo. Y en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13, le dice lo siguiente: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Dice, ¿dónde está el trono de Satanás? No en la sinagoga de Satanás. Ya les he mencionado qué cosa es la sinagoga de Satanás al compartirles de la iglesia en Esmirna. Ahora bien, el trono de Satanás se refiere al lugar donde Satanás se sienta. Esto indica que la iglesia en Pérgamo estaba situada en un lugar que estaba lleno de ídolos. En aquellos días, Pérgamo era una de las principales ciudades de Asia Menor. Era el centro de la política y la escolástica. Era una ciudad donde predominaba el culto a los ídolos. En el Imperio Romano aún se rendía culto al emperador. Pérgamo estaba lleno de santuarios y templos de adoración a ídolos, como los templos de Zeus, Dionisio, Atenea y Esculapio, y los tres grandes santuarios para adorar al emperador romano. Había un templo especial, el templo de Esculapio, que era un lugar para adorar serpientes. Como menciona Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que cita: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Repito la escritura: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En este pasaje, la serpiente se refiere a Satanás. Pérgamo era una ciudad donde estaba el trono de Satanás y la congregación de esa iglesia estaba viviendo su vida cristiana en ese entorno. Por eso, el Señor dice: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Se imaginan la severa persecución que deben haber sufrido la congregación de la iglesia en Pérgamo? Y el fiel testigo del Señor, Antipas, murió allí como mártir. Y Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, añade al respecto: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Repito, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas fue muerto donde Satanás moraba, y sin embargo, jamás negó su fe. Tal vez se pregunte, ¿quién fue Antipas y cómo murió? Veremos esto en la próxima prédica. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y público en general, el salmista expresa lo siguiente en el Salmo 19, versículo 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Hermano, la obra de Dios
es incuestionable. Son los milagros, prodigios y señales. Es decir, el testimonio de Dios es muy claro, pero todavía hay quienes no creen. Y añade la Escritura que hace sabio al sencillo. No importa lo sencillo, humilde o terco que sea, será sabio si abre su corazón y acepta la palabra. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. Aquellos que los guardan se alegrarán. Les pregunto, ¿acaso los que llegan al nivel del Espíritu no viven felices? Continúa la Escritura. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Escuche bien, hermano. La ley de Jehová, el testimonio de Dios, sus mandamientos, los preceptos de Dios, el temor de Jehová y los juicios del Señor, todo esto es palabra de Dios y todo está en la palabra de Dios. El siguiente versículo 10 del mismo Salmo 19 añade: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. La palabra de Dios no es difícil de obedecer. El salmista confiesa que es más deseable que el oro fino y más dulce incluso que la miel que destila del panal. Les pregunto, ¿dicen ustedes lo mismo? Si anhela de esta manera la palabra de Dios, no le será difícil alcanzar la santidad y lo hará en poco tiempo. Como la palabra de Dios es como una espada aguda de dos filos que penetra el espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos, es posible que le cause dolor. Este dolor continuará a menos que cambie, pero si no lo hace, el dolor no desaparecerá. Entonces, cuando el dolor se vuelva insoportable, algunos se irán de la iglesia. Pero si tan solo pensara el dolor que causa el pecado a su espíritu y a su alma, y el dolor y sufrimiento de sus coyunturas y tuétanos al pudrirse, entendería por qué ser traspasado por la palabra de Dios es más bien un motivo de gozo y alegría. Por tanto, si anhela la palabra de Dios como el oro y la considera tan dulce como la miel del panal, seguramente deseará conseguir más. Si escucha la palabra con este deseo y hace de ella su pan espiritual, entonces llegará al nivel del Espíritu. Espero que todos puedan declarar lo que el salmista confesó en el Salmo 119, versículo 103, cuando dijo: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Si usted anhela de esta manera escuchar la palabra de Dios, amará a Dios con todo su corazón. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cada uno llegue a ser una palabra viva de Dios y así produzca abundantes frutos en su vida. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración.
Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él.
Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘.